Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde. Le damos una muy cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que la palabra de Dios sea eficaz en su vida y que realmente usted también le dé el lugar que ella debiera tener en su corazón, en sus pensamientos, para que así de esta manera usted pueda entender el mensaje de salvación, entender la urgencia de arreglar su situación para con Dios en consideración a su estado eterno, donde usted va a pasar la eternidad. Así estamos en estos programas promoviendo siempre los cursos Emaús, este instituto internacional que se entrega los cursos a través de muchos países en todo el mundo, en diferentes idiomas. Usted tiene el privilegio de tenerlo acá también y que usted puede acceder a ellos para estudiar la palabra de Dios en forma sistemática, ir conociendo de mejor forma lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, el perdón de los pecados, el estado actual, el estado futuro, y así de esta forma usted también tenga la oportunidad de tomar una determinación para el futuro eterno de su propia persona. Es nuestro deseo que usted entienda este mensaje venido desde el cielo. No tenemos ningún otro interés, ni buscamos absolutamente ninguna otra cosa, sino que el que usted pueda entender el mensaje de salvación. Usted puede adquirir estos cursos de varias formas. El hecho de adquirirlo no adquiere, valga la redundancia, ningún compromiso personal con nadie, sino usted puede estudiar en su tiempo libre, en su casa o donde usted estime conveniente. Luego contesta el cuestionario que está en medio del libro y lo envía para corregirlo, y usted puede seguir estudiando porque son varios los cursos que están editados en este momento al español. No se pierda la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de conocer la verdad de las Escrituras. No se conforme con ser un religioso o una persona que tiene algunos conocimientos de algo que ha escuchado, pero que tal vez no ha escuchado bien, no le han explicado bien, no ha entendido bien lo que es la doctrina del Evangelio de Cristo, el mensaje de salvación. Así le invito cariñosamente para que usted pueda llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. También puede escribir al correo que luego va a aparecer en pantalla, el correo electrónico. Puede también escribir a la casilla 9 del correo de Lota, o venir personalmente antes de las 6 de la tarde los días jueves acá al canal, o acudir a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo antes de las 19 horas. Así como ve, tiene varias alternativas, solamente depende de usted que quiera aprovechar este privilegio de estudiar la palabra de Dios. Estos cursos son 100% doctrinales, no hay absolutamente ningún sentido sectario en ellos. Así usted puede estudiar con libertad sabiendo que lo que va a aprender es lo que la palabra de Dios enseña. Bueno, estamos en
en los mensajes que estamos considerando los días jueves en la carta a los Hebreos. Y en esta oportunidad vamos a leer en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Dice de la siguiente forma: si usted tiene una Biblia, le sugiero que la tome para que lea junto conmigo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a leer hasta ese versículo de momento en la palabra de Dios y vamos a dirigirnos a Dios en oración para solicitar que el Espíritu Santo sea quien hable en esta tarde, a fin de que el mensaje llegue al corazón de nuestros amigos que están en sintonía. Gracias una vez más, Dios eterno y Padre celestial, por esta maravillosa oportunidad que nos concedes de estar a través de este medio de comunicación social para explicar, para leer y explicar tu palabra, para que el Señor Jesucristo sea glorificado en esta tarde y que Él sea expuesto como aquel autor de la salvación eterna que poseemos los creyentes, el autor de esta obra que nos ha traído tanto beneficio, pues nos ha concedido el perdón de los pecados y la vida eterna. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos en esta tarde pedir tu ayuda, pedir tu dirección, pedir tu guía, para que tu palabra sea explicada de forma clara, sencilla y apegado a lo que es la sana doctrina, sin apartarnos de lo que es el contexto bíblico, sino que siempre estemos teniendo cuidado de la doctrina y de nosotros mismos, a fin de no estar enseñando cosas erróneas, no estar enseñando algo que
no es y no está en tu palabra, algo inventado por los hombres. Queremos dar gracias por cada persona que está en sintonía y pedir que ellos puedan tener sus sentidos, su corazón dispuesto a oír y aceptar y acatar tu palabra. Que dejen sus prejuicios y sus razonamientos de lado, que solamente puedan aceptar lo que la palabra de Dios dice, porque es la palabra del Dios vivo y del Dios verdadero. Queremos pedir por los amigos que llaman al programa con sus diferentes situaciones en sus vidas, algunos que están enfermos, te pedimos para que ellos sean restaurados en su salud física. Otros que están con problemas de drogas, de alcoholismo u otros vicios que les tiene esclavizados Satanás, para que ellos también puedan ser liberados de esto y que ellos puedan venir al reino de la luz de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y salir de aquella horrible oscuridad en la que se encuentran expuestos y, por supuesto, bajo el dominio del príncipe de este siglo. Rogamos así por los que están sin trabajo, para que puedan encontrar una ocupación a través de la cual llevar el sustento a sus hogares. Rogamos también por los que tienen problemas de convivencias en su familia, para que la paz pueda reinar en aquellos hogares y en primer lugar en el corazón de nuestros amigos, que ellos puedan acudir a Cristo por salvación. De esta manera ellos tener la paz, no la paz que da el mundo, sino la paz que ofrece Dios a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Rogamos también por lo que está sucediendo en nuestro país en estos momentos, para que tú obres en el corazón de los gobernantes y también de las personas que están solicitando la ayuda del gobierno del Estado. Que ojalá haya una concordia, que ojalá pueda alcanzarse una solución para que vuelva a reinar la tranquilidad en nuestra patria. Qué triste es ver cómo algunos están quedando inválidos, otros han perdido la vida. Nuestro Dios y Padre, rogamos para que tú controles todas aquellas cosas y que realmente esto pueda terminar de buena forma. También queremos pedir por don Raúl, por su esposa, señora Gina, por su mamá, por sus hijos, por sus nietos, para que tú les guardes, les cuides y que ellos no pierdan este gran privilegio que tú les has concedido de escuchar el mensaje de salvación, para que puedan asegurar el futuro eterno de sus almas, que se den cuenta de que esto no es religión, sino salvación. Padre Celestial, queremos pedir por todos los que están en los controles o los que forman parte de la parte técnica en este canal, para que también les ayudes, les guardes y les libres de cualquier situación. Queremos ahora quedar a tus cuidados, encomendados a la guía del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, aquí el escritor nuevamente retoma el tema que él ha esbozado levemente en los capítulos anteriores en cuanto al sacerdocio del Señor Jesucristo. Hemos estado viendo que aquí en esta carta se presenta a Cristo como superior a los ángeles, superior a Moisés, y ahora también le vamos a ver como superior a Aarón, que fue el primer sumo sacerdote designado por Dios para el pueblo de Israel. Así, el escritor aquí dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Todo sumo sacerdote o todo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y por supuesto, esto aquí nos recuerda que el hombre ha caído en pecado y necesita restaurar su condición para con Dios. Y en la antigüedad, en la economía de Israel, Dios, cuando dio las leyes y ordenanzas a Israel, Él también instauró este sacerdocio, un sacerdocio que fue tomado de una familia, de una tribu, en este caso la tribu de Leví, y de la familia de Aarón, que también eran hermanos con Moisés. Ahora, Aarón es el que es tomado para sumo sacerdote, y esto concuerda muy bien, porque el sumo sacerdote tenía que ser un hombre que pudiese compadecerse, como vamos a ver luego, de las debilidades de las personas, y que hubiera padecido, hubiera sufrido también. En este caso, Aarón era el indicado, puesto que él sufrió junto con todos los demás que componían el pueblo de Israel en aquel tiempo, allí en Egipto, bajo las órdenes del faraón, figura de Satanás, y que este Aarón, él supo lo que era el sufrimiento, el estar haciendo ladrillos allí para este hombre, para sus edificaciones, y supo del castigo y de las privaciones que ellos tuvieron que vivir. Así él fue uno que no tenían que contarle cómo era el sufrimiento de el pueblo de Israel en ese entonces, sino alguien que lo había vivido en carne propia. En tanto que Moisés, él había crecido en el palacio, él tenía una situación y una condición muy distinta a la de Aarón. Él no había vivido en carne propia el sufrimiento del pueblo de Dios, aunque él después eligió el sufrir con el pueblo, identificarse con el pueblo de Dios, y no vivir en los lujos y en el pecado que vivían los egipcios. Así esto es una figura de el Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote nuestro. Y como vemos, los sacerdotes eran constituidos para representar al hombre delante de Dios, para presentar sacrificios. Ofrendas tiene que ver con cualquier cosa que los israelitas quisieran ofrecer a Dios en ese tiempo. Pero los sacrificios tiene que ver con el derramamiento de sangre de una víctima inocente en favor del pecado, porque la palabra de Dios nos señala en esta misma carta, más adelante lo vamos a ver, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Y esto lo podemos ver a través de la Biblia desde el mismo principio, desde el mismo momento en que el hombre cayó en desobediencia delante de Dios. El hombre quiso hacerse delantales de hojas de higuera, símbolo de las obras que el ser humano pretende hacer para agradar a Dios. Sin embargo, aquello no servía. Y Dios mató un animalito y con sus pieles les hizo vestidos a Adán y Eva. Y eso nos habla del derramamiento de la sangre de una víctima inocente. Y así lo vemos a través de toda la historia hasta llegar a la persona misma del Hijo de Dios. Así, el sacerdote era constituido en favor de los hombres,
en lo que a Dios respecta, porque era el sacerdote el que aparecía con las ofrendas o con la víctima por la cual iba a limpiar temporalmente el pecado de aquellos que los ofrecían. Así como este hombre, este sacerdote, había sido tomado de entre sus hermanos, que había sufrido junto con los demás, él podía mostrarse paciente. Podía mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. Aquí vemos nosotros, en la palabra de Dios tenemos que fijarnos en este detalle, que los pecados por los cuales se ofrecían sacrificios en aquel tiempo eran por los pecados cometidos por ignorancia. No vemos provisión para los pecados hechos o cometidos a conciencia. No, porque esos pecados recibían inmediatamente la retribución, el juicio de Dios y el castigo. Siempre Dios hizo provisión para los pecados cometidos por ignorancia, por ignorancia de aquel que los cometía. Y el sacerdote tenía que ofrecer estos sacrificios por esos pecados, y también para los que se extraviaban de la ley, de los preceptos de Dios. El sacerdote debía entender que la humanidad era la carnalidad lo que le llevaba a estas circunstancias, y él, siendo un hombre débil también, él se podía compadecer de estas personas. Y por causa de ellos, el sacerdote debía ofrecer sacrificios. Y aquí vemos cómo el sacerdote no estaba exento de pecado. Era un hombre pecador delante de Dios. Entonces, cuando él se presentaba, primero él debía ofrecer un sacrificio por sus propios pecados para ser acepto a Dios. Y después él ofrecía los sacrificios por los pecados del pueblo. Y ahí vemos la verdad de las Escrituras, que no había y no hay ninguno bueno, ni siquiera uno. Así, el sumo sacerdote, que era el nexo entre el hombre y Dios, entonces él debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y por supuesto, esta labor, este trabajo, este ministerio, nadie lo tomaba porque quería, por su voluntad. No era porque ellos quisieran ser sacerdotes, porque ellos tuvieran el deseo de ser sacerdotes. No, dice el versículo 4, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Vemos nosotros que a Aarón, en la antigüedad, él recibió el llamado de Dios para cumplir con esta labor. No es que Aarón haya ejercido esta labor porque a él se le ocurrió hacerlo, o porque él tuvo el deseo o estaba capacitado para llevar a cabo esta labor importante en favor de el ser humano, sino más bien aquí vemos que es Dios el que llama a
este hombre para que cumpla con esta función. Dice en el Éxodo, en el libro del Éxodo, el capítulo 28, versículo 1, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano. Esto se le está diciendo a Moisés. Y a sus hijos consigo entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Ahí tenemos nosotros cómo es que Dios les llamó para que ellos pudieran cumplir con esta función. Es el llamado de Dios para el servicio en este sentido, el que capacitó a Aarón y a sus hijos para cumplir esta importante labor, esta importante tarea. No vemos en la historia de Israel, en cuanto al sacerdocio, a ninguna mujer que cumpliera esta labor, porque esta labor Dios lo ordenó solamente a los varones que Él escogió para que hicieran este trabajo. Así, ninguna persona puede servir a Dios en labores específicas que se mencionan en las Escrituras, si primero no es Dios quien les designa, no es Dios quien les llama y quien les capacita. Aquí no hay ordenamiento humano. Lamentable y tristemente hoy día en las religiones todo se hace por consenso, de acuerdo a lo que la gente piensa, a lo que los demás deciden, no a lo que Dios ha decidido. Tenemos que nosotros ser consecuentes con estas verdades. Así como en la antigüedad ninguno podía ser sacerdote si no pertenecía a esta familia, si no era llamado por Dios, hoy día debemos también nosotros tener cuidado con aquellos autodesignados personajes que se hacen llamar a sí mismos con diferentes nombres y se presentan ante la gente sin que jamás hayan sido por voluntad de Dios capacitados para ejercer tales oficios y labores, incluso algunos tomando hoy día con liviandad nombres como apóstoles, como profetas, cosas que hoy día no existen de acuerdo a la palabra de Dios. Eso no existe hoy, porque no hay necesidad de profetas, ya que la palabra de Dios está completa. El canon de las Escrituras quedó completo. El número de los apóstoles está completo. En la Biblia habla de 12 apóstoles y nada más, no hay más. Los demás son falsos apóstoles, son personas arrogantes que toman para sí esos títulos solamente para vanagloria personal, para lucimiento personal. Muy bien, nadie toma para sí entonces este oficio sino el que es llamado, porque esta honra tiene que ver con el trabajo bien realizado y es una honra para el hombre que Dios le considere para hacer alguna labor para la gloria de su nombre, no para la gloria de el hombre que está cumpliendo con esa labor, con ese trabajo. Así tampoco, dice, ya vimos que Aarón, fue llamado por Dios, pero aquí en el versículo 5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. Y aquí tenemos el ejemplo supremo en cuanto a esto.
El Señor Jesucristo, Él siendo Dios y siendo hombre a la vez, Él como hombre, Él se puso enteramente bajo la sumisión de su Padre en obediencia. Como Dios, Él podía haberse autodesignado, pero no. Él es llamado a sí mismo por Dios Padre para que Él sea el sumo sacerdote. Y no solamente eso, porque leemos que en el Salmo 2, allí le vemos cómo Él es designado como Hijo de Dios. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino Él que le dijo, es Dios Padre quien le dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también en el Salmo 110, el versículo 4, dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor Jesús aquí, en el oficio sacerdotal, Él es superior a Aarón. Este Melquisedec que se menciona aquí fue un hombre que apareció de la nada cuando Abraham venía de derrotar a una confederación de reyes quienes habían tomado preso a su sobrino Lot. Y sale este hombre Melquisedec para saludar a Abraham y para bendecir a Abraham. Así, en Génesis, vamos a leer esta ocasión, en Génesis el capítulo 14, cuando aparece este hombre para que veamos sus características, porque este hombre es una figura de el Señor Jesucristo. Dice en el Génesis capítulo 14, cuando volvía, versículo 17, cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Aquí está la oferta del rey de Sodoma, pero que Abraham, él no acepta. Sin embargo, tenemos aquí este encuentro de este hombre, que más adelante vamos a ver que es una figura muy bonita de el Señor Jesús. Este hombre que sale de la nada es tanto rey y sacerdote del Dios Altísimo, y toma dos emblemas, el pan y el vino, y le ofrece a Abraham, y Abraham le reconoce como superior que él, porque Abraham le da los diezmos de todo lo que él había recibido.
En ese tiempo todavía no estaba la ley entregada a Israel, ni siquiera Israel existía en ese entonces. Pero esto es una anticipación de lo que Dios iba a realizar más tarde. Y Melquisedec, el rey y sacerdote, es una figura del Señor Jesucristo, porque más adelante vamos a ver en el capítulo 7, esto se extiende todavía más, vamos a ver que ese es un hombre que no tenía descendencia, no se menciona descendencia, no se menciona el momento de su nacimiento, ni tampoco el momento de su muerte. Así es una figura de el sacerdocio eterno de Cristo, porque el sacerdocio de Aarón era un sacerdocio que iba sucediéndose en el tiempo, ya que los sacerdotes morían y tenía que otro ir tomando su lugar. En cambio, en el orden de Melquisedec era un sacerdocio eterno para siempre, insustituible. Él permanece eternamente como nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está sentado a la diestra en la majestad, en las alturas. Y por supuesto, este llamado el Señor Jesús también lo recibió de Dios el Padre. Él dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a hacer una pausa y a escuchar un himno y luego continuamos con este relato. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, porque tú eres Dios grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres grande, solo tú, oh Jehová, eres Dios.
qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Muy bien, estamos viendo aquí al Señor Jesús como nuestro gran sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, no de acuerdo al orden arónico. Y Cristo, dice el versículo 7, prosigue la palabra de Dios enseñándonos en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí nos lleva a el momento en que el Señor Jesús está previo a los juicios injustos que le hicieron los judíos junto con los gentiles y por supuesto también el ir a la cruz. Él se encuentra allí en el huerto de Getsemaní y él está orando y él está suplicando que Dios haga su voluntad, que la voluntad de Dios sea hecha por sobre todas las cosas. Él venía a cumplir una labor, un trabajo. Él venía a ser el Cordero de Dios, la víctima sobre la cual serían puestos los pecados de todos aquellos que a todos aquellos que creemos en Él, y que esos pecados serían eliminados de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo dice que nunca más Dios se acordará de nuestros pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Y el Señor, en los días de su encarnación, en los días en que Él estuvo en su ministerio terrenal como hombre aquí, Él oró fervientemente a su Padre con temor, dice, un temor reverente, el temor del Hijo al Padre, un respeto, es lo que aquí se menciona. Leemos en los evangelios que el Señor sufrió mucho allí estando en el huerto de Getsemaní, sufrimientos psíquicos, porque su sudor, dice, era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, y de hecho un ángel vino para confortarle en aquel momento, porque eran momentos previos a todo el sufrimiento que él iba a padecer. Y el Señor no le tenía miedo a morir, tampoco tenía miedo a aquellos sufrimientos físicos o psíquicos que le iban a infligir, sino más bien era
el cargar el pecado, el cargar con las culpas de toda la humanidad. Era lo que Él estaba allí orando para que esto fuera llevado a cabo conforme a la voluntad del Padre, de acuerdo al propósito, al anticipado conocimiento de Dios, cómo se había organizado y cómo se había hecho en los cielos. Así dice, aunque era hijo. Aquí hay algunos que hablan de que Dios tiene más de un hijo. Y aquí dice, aunque era hijo, no dice, aunque era un hijo. No, aunque era hijo, el hijo unigénito, el único hijo del Padre, por lo que padeció, aprendió la obediencia como hombre, la obediencia como el hombre perfecto, de obedecer los mandatos y los designios del Padre para llevar a cabo la obra de redención a la perfección. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿En qué sentido Él fue perfeccionado? En el sentido de que Él vino desde el cielo, Él dejó las glorias que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo para venir a efectuar la obra de redención. Si Él se hubiera quedado en el cielo, no hubiera podido hacer esta obra de redención, no hubiera podido ser la víctima inocente sobre la cual serían cargados nuestros pecados. Así, en ese sentido, Él fue perfeccionado y Él viene a ser el autor de eterna salvación. Esta es una salvación eterna, no es como muchos mencionan que la salvación se puede perder, que si los portamos mal y ponen un sinnúmero de razonamientos humanos que realmente no son más que susurros de Satanás que les hacen desconfiar de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Es Dios el que dice que es vida eterna y el Señor Jesús es autor de eterna salvación. Por eso es que Él, allí en el Evangelio según Juan, el capítulo 10, donde habla Él que Él es el buen pastor y que cual el buen pastor su vida da por las ovejas, Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y esa es la voz de Dios, no es la voz del hombre, es la voz de Dios. Vida eterna para siempre. No podemos nosotros hablar de un límite, sino esto es para siempre. Y esa vida eterna la recibimos cuando nosotros obedecimos el mensaje del Evangelio y vamos con fe a Cristo. Pedimos a Dios que nos salve porque nosotros no tenemos méritos en nosotros para obtener la salvación, el perdón de nuestros pecados, que no hay nada en lo cual nosotros podamos ofrecer, pero que Dios en su gracia, en su amor manifestado a través de la persona del Señor Jesucristo, Él nos regala la salvación por nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que ninguno se gloríe. Qué maravilloso es que nuestra salvación solamente depende de la obra de Cristo en la cruz, porque en todas las otras dispensaciones que tenemos en las Escrituras, donde había una responsabilidad que el ser humano debía cumplir, en todas ellas el hombre falló. Pero Cristo, Él pudo darnos esta maravillosa oportunidad y Él
ha hecho esta salvación eterna para todos los que le obedecen. Hay provisión para todo el mundo, pero lamentablemente no toda la humanidad está dispuesto a obedecer el llamado del Señor Jesús. No todos responden cuando Él les llama: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque la obra de salvación es enteramente obra de Dios. Ahí no tiene ninguna cabida el ser humano, sino solamente puede poner su fe, su confianza en la muerte de el Señor Jesús, en su obra de salvación. Y fue declarado, aquí está nuevamente, por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y tenemos nosotros en esta misma carta, allí en los últimos capítulos vamos a leer después que el Señor Jesús en sí mismo es tanto el sacerdote como la víctima, porque Él se ofreció a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo, así como estaba determinado por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así dice, Cristo fue ofrecido una sola vez por nuestros pecados, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Aquí el escritor nuevamente tiene que hacer una pausa y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Aquí está haciendo un llamado a los creyentes, a la cristiandad. Tardos o sordos, es lo mismo, para oír. ¿Para oír qué cosa? Para oír la palabra de Dios. Al ser humano le gusta oír lo que él desea escuchar solamente, aquello que es agradable para sus oídos, aquello que no le implica ningún compromiso, ni ningún cambio de actitud, ni el dejar cosas que a él le agradan, solamente es comodidad. Sin embargo, el Señor llama, hay que obedecer el mensaje del Evangelio para obtener la salvación, el perdón de los pecados. Y aquí había otra situación entre estos creyentes a los que se está escribiendo esta carta, que ellos ya llevaban mucho tiempo que habían sido salvados por la gracia de Dios. Sin embargo, ellos no habían crecido en el conocimiento de aquel que les había llamado de las tinieblas a la luz. Y aquí dice que después de tanto tiempo, ellos, lejos de ser maestros, personas capacitadas por el Espíritu Santo para enseñar a otros, para entregar a otros las enseñanzas puras, sin mezcolanza, sin razonamiento humano. Sin embargo, se habían quedado en un raquitismo espiritual. Dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está la figura de un niño pequeño recién nacido, quien debe ser alimentado con leche. Y por supuesto, la leche aquí es muy buena porque va a implicar el desarrollo, el crecimiento de ese niño. Y nosotros nos alegramos y cuando vemos un niño que está bien alimentado y está creciendo. Es bueno ver aquello porque se está desarrollando adecuadamente. Pero ¿qué pasaría si después de algunos años nosotros volvemos
y vemos a ese mismo niño, que ya no es un niño, han pasado años, allí en su misma cuna, tomando leche. ¿Qué ha pasado? Por supuesto, eso es algo extraño, algo que no debiera ocurrir, es una atrofia, es una persona que no se ha desarrollado físicamente, está enfermo, está atrofiado. Así también pasa en el caso de personas que dicen haber sido salvados por Cristo, pero que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, que no son capaces de entregar una enseñanza de la palabra de Dios de acuerdo a las Escrituras, porque nunca se han preocupado de escudriñar las Escrituras, de aprender la palabra de Dios. El raquitismo espiritual es algo que es muy frecuente entre la llamada cristiandad. Muchas personas no salen de algunos dichos y algunas cosas que se repiten por años y que no tienen base bíblica alguna. Lo escucharon que alguien dijo eso y lo atribuyen a la palabra de Dios como si fuera palabra de Dios, y no es así. Así dice aquí el escritor: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es uno que se ha quedado en la infancia eterna, que no avanza, que no crece, que no prospera. ¿Y por qué no lo hace? Porque en su corazón, en su voluntad no está el querer obedecer la palabra de Dios, y es llevado por doctrinas fabricadas por los hombres con mucha facilidad, puesto que no tienen el conocimiento bíblico. Porque hoy día hay tanta cosa que se practica en la cristiandad que no es conforme a las Escrituras, es porque la gente no estudia la palabra de Dios y están tan convencidos y tan acostumbrados de ver aquellas cosas que para ellos les es normal, y se conforman con ser simples religiosos y no siervos de Cristo, no personas que puedan enseñar una correcta lección de la Biblia a otros sin incurrir en poner cosas falsas, doctrinas erróneas. Así dice el escritor aquí: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de el bien y del mal. Y aquí en este caso, el bien y el mal tiene que ver con las falsas doctrinas, y la doctrina que por supuesto es la pura, es la palabra de Dios, que es infalible, invariable. Amigo, usted ha crecido en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto más sabe de la palabra de Dios del tiempo que usted se convirtió a Cristo, que usted recibió a Cristo como su Salvador personal? O a lo mejor usted es una persona que solamente lee, que escucha, pero que nunca se ha convertido. O es una persona que está acostumbrada a escuchar que una persona lea una porción de las Escrituras y después se ponga a hablar de política, de trabajo, de cualquier otra cosa, y jamás analizar y tocar lo que ha leído. Bueno, ojalá que usted pueda aprender a discernir y a ver en la palabra de Dios las verdades que Dios ha dejado escritas para que nosotros andemos en ella. Si usted no es uno que tiene a Cristo como su Salvador personal, le invitamos para que ahora mismo le reciba como su único y personal Salvador y se asegure el futuro eterno de su alma. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa.
le deseo que tenga un buen fin de semana. Si no se congrega en ningún lugar, le invitamos a que nos acompañe en nuestras reuniones los días miércoles, viernes y domingo en Pedro Aguirre Cerda 189 a las 19 horas, 7 de la tarde. El día domingo también tenemos escuela dominical en la mañana a las 11:30 de la mañana con clase para niños, jóvenes y adultos. A cualquiera de estas reuniones usted será muy bienvenido, no hay ningún compromiso, absolutamente ninguno, con escuchar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y el próximo jueves, en la buena voluntad del Señor, seguiremos hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sublime gracia del Señor.